Imaginen que la ciencia más avanzada del mundo, los médicos más prestigiosos del planeta, le dijeran que para su hija de 13 años ya no hay esperanza. Imaginen que le entregan una sentencia de muerte no en un tribunal, sino en el pasillo esterilizado y frío de un hospital de Nueva York, el epicentro del poder y la riqueza. No podemos hacer nada más. Preparen sus despedidas. Esta fue la demoledora frase que escucharon los padres de Sophia Miller, una niña cuya vida se apagaba sin que la medicina estadounidense, con todo su orgullo y su tecnología, pudiera siquiera ponerle un nombre a su verdugo. Pero en el momento más oscuro, cuando la resignación parecía el único camino, un susurro, una leyenda lejana, cruzó el Atlántico. Quizás el equipo médico de España pueda hacer algo. ¿Podía ser verdad? ¿Podía un equipo de un país a miles de kilómetros tener la respuesta que los genios de América no encontraron? Esta es la historia de cómo la arrogancia de un sistema se enfrentó a la humanidad de otro. Es la crónica de una batalla que no se libró con bisturíes, sino con coraje, esperanza y un profundo calor humano. Prepárense para sentir un orgullo inmenso, porque lo que están a punto de escuchar demuestra por qué la medicina española no solo cura cuerpos, sino que también salva almas. En el corazón del estado de Nueva York vivía Sophia Miller, una niña de 13 años cuya risa era tan contagiosa como la luz del sol en una mañana de primavera. Era estudiosa, curiosa y adoraba la vida sencilla, los partidos de béisbol con sus amigos, las tardes de cine con sus padres, el olor a hierba recién cortada. Sin embargo, desde su más tierna infancia, una sombra frágil se cernía sobre ella. Sophia no era como los demás niños. Su cuerpo era un castillo de cristal, propenso a fiebres altas que aparecían sin aviso, a dificultades respiratorias que le robaban el aliento y a un cansancio perpetuo que la obligaba a ausentarse de las excursiones escolares y las clases de gimnasia. Su familia vivía en un estado de constante alerta, cuidando cada uno de sus pasos. A pesar de todo, Sophia luchaba por una normalidad que para otros era un hecho. Desayunar, ducharse, ir al colegio, volver y compartir confidencias con sus amigas, esa rutina era su tesoro más preciado. Pero un día, sin previo aviso, el castillo de cristal comenzó a resquebrajarse. Hace unos meses, la salud de Sophia se deterioró de forma vertiginosa. Lo que empezó como un resfriado común se transformó en una pesadilla. Las fiebres se volvieron implacables, y el simple acto de ponerse en pie la dejaba sin aire, luchando por cada bocanada. Comer se convirtió en una tortura. Pronto, la cama se convirtió en su mundo y su prisión. Un paso fuera de ella era una odisea imposible. Sus padres, Rachel y Mike, con el pánico atenazándoles el corazón, la llevaron al hospital. Pero cada médico que la examinaba terminaba negando con la cabeza, con una mezcla de perplejidad y compasión. Los análisis no revelaban nada anómalo, ninguna bacteria, ningún virus conocido. Determinar la causa era, según ellos, una tarea titánica. Sin rendirse, la familia Miller peregrinó por los hospitales más renombrados de Estados Unidos, consultando a las eminencias médicas del país. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo desentrañar el misterio que consumía la vida de Sophia. Finalmente, en la consulta de uno de los especialistas más caros de Manhattan, llegó el veredicto final. Lo sentimos mucho, pero hemos agotado todas las vías. No podemos hacer nada más. La voz del doctor era profesional, distante, como si estuviera hablando del tiempo. Rachel se aferró al borde de la silla. No hay otra opción. Cualquier tratamiento, por favor, se lo suplico, salven a mi hija. Pero todos los médicos repetían el mismo mantra desolador, la misma letanía de impotencia. Era como si le dijeran que su único papel era sentarse y observar cómo la vida de su hija se extinguía, gota a gota. No acepto esto, se dijo Rachel, con una furia helada naciendo en sus entrañas. Tiene que haber una esperanza, por minúscula que sea. Tengo que encontrarla. Sumergida en un abismo de desesperación, Rachel se negó a rendirse. Se convirtió en una investigadora febril, una madre leona dispuesta a remover cielo y tierra. Mientras el sistema médico más poderoso del mundo se encogía de hombros, ella buscaba una aguja en un pajar. Un día, en una llamada casi sin aliento a una antigua colega, una enfermera con años de experiencia, le preguntó con la voz rota, ¿conoces a alguien? ¿Algún lugar del mundo donde puedan salvar a Sophia? Su amiga guardó silencio por un momento,
rebuscando en los archivos de su memoria. Y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Ahora que lo dices, he oído hablar de un equipo médico en España. Dicen que se especializan en salvar a pacientes que otros médicos han dado por perdidos. La frase resonó en la mente de Rachel como un trueno. ¿España? La amiga le explicó que se trataba de un equipo de élite con base en un hospital universitario de Madrid, especializado en enfermedades raras y casos complejos. La leyenda decía que acogían a pacientes de todo el mundo, desahuciados por sus sistemas sanitarios locales, y que habían obrado milagros. ¿De verdad existe un equipo así?, preguntó Rachel, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Si esos médicos españoles estuvieran dispuestos a ver a su hija, quizás, solo quizás, habría una oportunidad. Inmediatamente se lanzó a una búsqueda frenética en Internet. Recopiló toda la información que pudo encontrar sobre aquel equipo del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Encontró artículos, testimonios de pacientes, publicaciones científicas. Y finalmente un número de contacto. Lo tengo. Es este. Con el corazón martilleándole en el pecho y las manos temblorosas, marcó el número, sintiendo que se aferraba al último clavo ardiendo. Cuando una voz amable y con un acento extranjero contestó al otro lado, Rachel, con la voz quebrada por la emoción, explicó el caso de Sofía. Con una desesperación elocuente relató el calvario de los últimos meses, los diagnósticos fallidos de los médicos americanos y el estado crítico en el que se encontraba su hija. Al otro lado de la línea, el equipo español mostró un interés inmediato y profesional. Entiendo. La situación es ciertamente grave, dijo una voz serena y calmada. Era la voz de un médico que había visto cientos de casos imposibles, uno de los especialistas del equipo español. Nos gustaría examinarla lo antes posible. ¿Creen que la señorita Sofía podría viajar a España? Al escuchar esa pregunta, el corazón de Rachel se hundió. Sí, si pudieran ir a Madrid, podrían examinarla. Pero era imposible. El cuerpo de Sofía no soportaría un viaje tan largo, la presión de la cabina, el agotamiento. Se mordió el labio y con la voz ahogada, respondió, nos encantaría, de verdad, pero en su estado actual me temo que su vida se apagaría antes de llegar a España. La esperanza que acababa de encontrar volvía a aparecer inalcanzable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Supongo que entonces no se puede hacer nada. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio. Rachel podía casi oír el murmullo de voces, como si los médicos estuvieran deliberando. Cada segundo de esa pausa fue una tortura, una eternidad de ansiedad. Y entonces en el instante siguiente escuchó algo que jamás habría imaginado. Entonces iremos nosotros a Estados Unidos. ¿Perdón? Rachel no podía creer lo que oía. ¿Qué ha dicho? Que iremos nosotros a Nueva York, repitió la voz, sin un ápice de duda. Llevaremos el equipo médico más avanzado y examinaremos a la señorita Sofía allí mismo. Si ella no puede moverse, entonces nos moveremos nosotros. Aquellas palabras sacudieron a Rachel hasta lo más profundo de su ser. ¿De verdad vendrían desde España? Por supuesto. Salvar la vida de un paciente es nuestra máxima prioridad. En cuanto preparemos todo, partiremos de inmediato. Los ojos de Rachel se inundaron de nuevo en lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza. Apenas unos días después de aquella llamada que lo cambió todo, el equipo médico español aterrizó en Nueva York con una rapidez asombrosa. ¿Han venido? ¿De verdad han venido?, susurró Rachel al verlos atravesar la terminal del aeropuerto JFK, sintiendo una oleada de gratitud y emoción que casi la hizo arrodillarse. Era un equipo de élite compuesto por especialistas en medicina interna, neurocirugía y enfermedades infecciosas, liderado por el Dr. Javier García, un hombre de edad avanzada, de mirada serena y manos firmes. Habían traído consigo desde España equipos de diagnóstico de última generación, maletas repletas de tecnología punta para examinar a Sofía. Este es el primer paso para salvar a mi hija, pensó Rachel, con los ojos nuevamente húmedos. Sin embargo, la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Al llegar a la casa de los Miller,
el equipo se dirigió directamente a la habitación de Sofía. Rachel observó a su hija postrada en la cama, con una mezcla de esperanza y un miedo paralizante. Sofía, al ver a los médicos, esbozó una sonrisa débil. «Mamá, ¿son ellos los que van a curarme?», susurró. «Sí, cariño. Todo va a salir bien», le aseguró Rachel, aunque por dentro la incertidumbre la devoraba. Hasta ahora, decenas de eminencias médicas habían fracasado. ¿Y si el equipo español tampoco encontraba la causa? El peor de los escenarios cruzó su mente como un relámpago, pero lo apartó con fuerza. Tenía que confiar en ellos. Era su única opción. El examen comenzó. Los médicos revisaron cada síntoma de Sofía con una meticulosidad que Rachel nunca había visto. Análisis de sangre, pruebas de reflejos neurológicos, el estado de su piel, el ritmo de su respiración. Comprobaban cada detalle con una concentración absoluta. De repente el doctor García frunció el ceño y habló. ¿De verdad me dicen que los médicos de aquí lo catalogaron como de origen desconocido? Rachel se sorprendió. Sí. Las mayores eminencias de Estados Unidos la han visto, y nadie ha podido identificar la causa. Sin embargo, el doctor García continuó con una expresión de confianza tranquila. No. Esto es extremadamente similar a los síntomas de una enfermedad muy concreta. El corazón de Rachel dio un vuelco. ¿Usted sabe el nombre? Esperó sus palabras conteniendo la respiración, dividida entre la expectación y el pánico. El doctor García señaló una infección parasitaria específica, extremadamente rara. Este cuadro es casi inexistente en España, explicó, pero hay casos reportados, muy poco comunes en ciertas regiones del mundo con las que tenemos experiencia. Rachel no podía dar crédito a sus oídos. ¿Un parásito? Ningún médico americano ha mencionado jamás esa palabra. Su voz era un torbellino de asombro y confusión. Las infecciones parasitarias no son, en la medicina moderna, enfermedades indetectables. Y sin embargo, ninguna de las luminarias médicas de Estados Unidos había apuntado a esa posibilidad. El doctor García lo explicó con calma, es una variante muy rara. Si no se realizan unas pruebas muy específicas, es casi imposible de detectar. Supongo que en Estados Unidos, al haber tan pocos casos, es una posibilidad que se pasa por alto en el diagnóstico. Rachel estaba maravillada por la profundidad de sus conocimientos, pero al mismo tiempo, una ola de rabia y frustración la invadió. ¿Por qué los médicos de su país no lo habían descubierto? Pero no era momento para lamentos. Bien, vamos a realizar las pruebas especiales, anunció el doctor García, y el equipo se puso en marcha de inmediato. Utilizando los instrumentos de diagnóstico que habían traído desde Madrid, comenzaron a analizar la sangre y los tejidos de Sofía con una precisión milimétrica. Eran pruebas que no se realizan en los hospitales convencionales, la clave que quizás desvelaría lo que los médicos estadounidenses habían ignorado. Rachel apretó con fuerza la mano de Sofía, esperando los resultados con el corazón en un puño, rezando en silencio. Unas horas después, el doctor García, tras revisar los análisis, asintió con la cabeza en silencio. No hay duda, dijo finalmente. En el cuerpo de la señorita Sofía habita, efectivamente, este parásito concreto. En ese instante Rachel sintió como si todas sus fuerzas la abandonaran. ¿Esa es de verdad la causa de la enfermedad de mi hija? Sí, respondió el doctor García. Su voz no albergaba ni la más mínima duda. La enfermedad que las eminencias de Estados Unidos habían sentenciado como de causa desconocida, era, en realidad, una infección parasitaria. Rachel sintió un dolor agudo en el pecho, pero al mismo tiempo pensó, por fin. Por fin vemos la luz. Con el diagnóstico confirmado, el equipo se preparó inmediatamente para el tratamiento. El doctor García, con semblante serio, continuó su explicación. Ahora que conocemos la causa, el tratamiento está claro. Disponemos de un medicamento específico y muy eficaz para erradicar este tipo de parásito. Rachel sintió un rayo de esperanza, pero la inquietud no la abandonaba. ¿Ese medicamento es seguro?, preguntó casi en un susurro.
Sí. Es el resultado de años de investigación de un equipo en España. Hemos confirmado que sus efectos secundarios son mínimos y su eficacia es muy alta, afirmó el doctor García con una confianza inquebrantable. Sin embargo, añadió, es un fármaco que aún no está aprobado en Estados Unidos. Por lo tanto, la decisión de utilizarlo recae enteramente en la familia. Al escuchar estas palabras, el mundo de Rachel volvió a tambalearse. Un medicamento no aprobado por el sistema sanitario estadounidense. ¿Era realmente seguro? ¿Una terapia que nunca había visto ni oído, debía permitir que se la administraran a su hija? La decisión no era fácil. Habían visto a innumerables médicos, y ninguno había podido salvar a Sofía. Habían abandonado su caso. Y ahora, solo este equipo español había encontrado la causa y propuesto una cura. Era un fármaco no aprobado en su país, pero sin él, su hija no se recuperaría. Rachel se enfrentaba a una nueva y agónica encrucijada. El doctor García, al ver su angustia, añadió con suavidad, comprendo perfectamente su inquietud. No tienen que decidir ahora mismo. Tómense su tiempo para pensarlo. Es por su hija. Rachel y su marido Mike decidieron hablar a solas. Mientras el equipo médico español proponía una cura, la mente de Rachel era un campo de batalla. Hasta ese momento su fe en la medicina estadounidense había sido absoluta. ¿Cómo era posible que un equipo extranjero, en cuestión de días, hubiera resuelto un enigma que los mejores médicos del país no pudieron descifrar? Las palabras del doctor Robert Harrison, el último especialista que habían visto, resonaban en su cabeza. Nuestro hospital no puede permitir terapias extranjeras de origen dudoso. Sus palabras destilaban un claro prejuicio, una arrogancia sistémica hacia la medicina de otros países. Sin embargo, una parte de Rachel no podía evitar sentir esa misma duda, ¿realmente podía confiar? Esa noche Rachel y Mike hablaron durante horas. ¿Qué piensas?, le preguntó ella, con la voz agotada. Mike guardó silencio un largo rato. Finalmente habló con una calma firme. Quiero confiar en el equipo español. Porque son los únicos que han dicho que quieren salvar a Sofía. Esa frase fue como un relámpago que iluminó la oscuridad en la mente de Rachel. Le dio la determinación que necesitaba. Tienes razón. Yo también confío en ellos. Para salvar a Sofía, estoy dispuesta a hacer lo que sea. En el momento en que tomó la decisión, todas sus dudas se desvanecieron, dejando solo una resolución de acero. Poco después, Rachel y Mike, con lágrimas en los ojos, se presentaron ante el doctor García. Con toda la fuerza que les quedaba, le suplicaron, por favor, salven a nuestra hija. Mike asintió en silencio, apretando con ternura la mano de Sofía. Confiamos en la medicina española. El doctor García asintió con un gesto firme y comprensivo. Y así, el tratamiento que salvaría la vida de Sofía estaba a punto de comenzar. Justo cuando el equipo español preparaba la terapia, en el Hospital Central de Nueva York se convocó una junta de emergencia. No podemos autorizar el uso de ese fármaco, exclamó con vehemencia el doctor Robert Harrison. El doctor Harrison era una leyenda en el círculo médico estadounidense, un neurocirujano cuya reputación era tan grande como su ego. Había tratado incontables enfermedades raras y era considerado una autoridad en múltiples sociedades médicas. Su hospital era el pináculo del sistema, el mejor equipamiento, los talentos más brillantes. Él mismo se había forjado en ese ambiente de excelencia y competencia feroz. Para el doctor Harrison, la medicina estadounidense era, sencillamente, la mejor del mundo. Era una creencia inquebrantable. Se enorgullecía de la tecnología y los avances de su país, convencido de que siempre iban a la vanguardia. Nuestra medicina se basa en la evidencia científica, evoluciona constantemente. Nuestros tratamientos son los mejores. No tenemos necesidad de depender de la medicina de otros países. Su convicción, aunque llena de orgullo, también lo había vuelto inflexible y cerrado a cualquier enfoque que no fuera el suyo. Pacientes de todo el mundo acudían a él como su última esperanza. Obtener su diagnóstico era casi un privilegio.
Por eso, para un hombre como él, la situación era intolerable. Una enfermedad que la élite médica de Estados Unidos había declarado insoluble, ahora estaba a punto de ser tratada por un equipo de España. Era un golpe directo a su orgullo profesional. ¿Están diciendo que mi diagnóstico fue erróneo? No podía admitir que él no hubiera sido capaz de identificar la enfermedad de Sofía. Si el equipo español la salvaba, significaría que unos médicos extranjeros habían curado una enfermedad que él había pasado por alto. Su ego no podía permitirlo. El uso de un medicamento no aprobado por la FDA es absolutamente inaceptable. Rachel, que había percibido la soberbia del doctor Harrison desde su primera consulta, sintió como la ira hervía en su interior. ¿Inaceptable? Entonces, ¿puede usted salvar a Sofía en su lugar? El doctor Harrison se quedó sin palabras por un instante. Eso. Pero tratarla sin seguir los procedimientos formales es problemático. En ese momento el doctor García, que había sido convocado a la reunión, habló con una calma que desarmaba. Las reglas son importantes, desde luego. Pero, ¿no existe la medicina para salvar a los pacientes? Sabemos que este fármaco es efectivo y los padres de la señorita Sofía han dado su consentimiento. ¿Aún así va a anteponer la burocracia a una vida y negar el tratamiento? Los miembros de la Junta se miraron unos a otros, incómodos. Empezaron a cuestionar la postura de Harrison. ¿Negar un tratamiento deseado por la familia, era esa la decisión correcta para un médico? Uno de los directivos, visiblemente conmovido, asintió levemente. Si la familia está de acuerdo y el equipo médico asume la responsabilidad, el hospital no interferirá. El doctor Harrison se mordió el labio con frustración. Rachel respiró hondo, aliviada, y apretó la mano de Sofía. Podían empezar el tratamiento. El equipo español comenzó a administrar el fármaco, observando cuidadosamente la reacción del cuerpo de Sofía, ajustando la dosis poco a poco. El primer día no hubo grandes cambios. Rachel permaneció al lado de su hija, rezando en un susurro continuo. Por favor, que este medicamento funcione. Era su última esperanza. A los pocos días de iniciar el tratamiento, el cuerpo de Sofía comenzó a responder. Lentamente pero de forma inequívoca, iniciaba el camino hacia la recuperación. Ella, que antes apenas podía incorporarse en la cama, ahora lograba sentarse y sostener una cuchara con sus propias manos. Sofía, hoy has comido un poquito más. Lo estás haciendo muy bien, le dijo el doctor García con una ternura paternal. Sofía asintió levemente, removiendo la sopa con una mano que aún temblaba por la debilidad. Rachel y Mike, testigos de la sonrisa que volvía a dibujarse en el rostro de su hija, empezaron a sentir que la esperanza era real. Fue entonces cuando el doctor García sacó del bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Se acercó a la almohada de Sofía. Señorita Sofía, me gustaría darle esto. Desplegó la tela, revelando una pequeña medalla de plata de la Virgen. En el reverso, grabada con letras finas, se leía la palabra esperanza. Sofía la miró con curiosidad. En España, explicó el doctor García con una mirada cálida, tenemos la costumbre de regalar estas medallas para pedir por la salud de nuestros seres queridos, para no perder nunca la esperanza. Vas a ponerte bien, Sofía. Así que nunca dejes de tener esperanza. Quizás esta medalla pueda darte un poquito de fuerza. Sofía, con una expresión de asombro, tomó la medalla entre sus manos. El tacto suave y frío del metal se sentía reconfortante en su pequeña palma. Gracias, susurró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Rachel y Mike, al ver la escena, sintieron una profunda emoción. Un regalo tan lleno de humanidad. Muchísimas gracias, dijo Rachel, inclinando la cabeza en un gesto de profundo respeto. Mike, demasiado conmovido para hablar, solo pudo murmurar, el equipo médico español no solo tiene una técnica brillante, su corazón también es inmenso. El doctor García sonrió con cierta timidez. Gracias. Yo creo que la medicina no consiste únicamente en tratar la enfermedad. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas.
En España decimos que el calor humano y la esperanza son la mitad de la cura. Si el espíritu es positivo, la velocidad de recuperación a veces puede ser asombrosa. Las palabras del médico hicieron que Rachel volviera a llorar. No tiene idea de lo desesperados que estábamos, de cómo habíamos perdido la esperanza. Ustedes nos la han devuelto. Los demás médicos del equipo asintieron en silencio. Señorita Sofía, añadió el doctor García, usted se recuperará. Volverá a correr y a jugar como antes. Sofía se secó las lágrimas y sonrió. Luego se llevó la medalla al pecho aferrándola con fuerza, como si pudiera sentir el calor que emanaba de ella. Era la prueba tangible de la esperanza que el equipo español le había traído. Y en la mañana del 5.º día de tratamiento, ocurrió el milagro. Sofía por sí misma se puso en pie. Fue un instante que detuvo el tiempo. Mamá, estoy de pie, dijo con la voz temblorosa, una mezcla de incredulidad y alegría desbordante en su rostro. Su madre, Rachel, no podía dar crédito a sus oídos. Abrió los ojos de par en par, temiendo que fuera un sueño. Sofía, ¿de verdad puedes ponerte en pie? Ella, mejor que nadie, sabía que su hija llevaba meses sin poder siquiera levantarse de la cama. Y ahora, estaba allí, erguida sobre sus propias piernas. Rachel no pudo contener el llanto. Gracias, Dios mío, gracias, repetía una y otra vez mientras abrazaba a Sofía con una ternura infinita. A su lado, su marido Mike estaba paralizado por la emoción, con los ojos húmedos, murmurando, no puedo creerlo. La habitación se llenó de lágrimas de alegría y alivio. El doctor García, sonriendo, observaba la escena en silencio. Todo va según lo previsto, dijo con calma. Es la prueba de que el medicamento está funcionando. Si continuamos con el tratamiento, se recuperará por completo. Rachel y Mike asentían sin parar, secándose las lágrimas. En los días siguientes, la recuperación de Sofía fue progresando. Al principio apenas podía mantenerse en pie, pero poco a poco comenzó a dar pequeños paseos, apoyada en sus padres. Hasta que un día Sofía exclamó: «Papá, mamá, mirad». Y sonriendo dio su primer paso, pequeño y vacilante, sin ayuda de nadie. En ese momento, Rachel rompió a llorar a gritos. Había esperado tanto tiempo ese instante. La milagrosa recuperación de Sofía conmocionó a todo Estados Unidos. Su historia fue recogida por los principales medios de comunicación. Los programas de televisión la convirtieron en su noticia de apertura. Recuperación milagrosa. Un equipo médico español salva a una niña estadounidense, anunciaba con entusiasmo un presentador. Nos llega una noticia increíble. Una joven desahuciada por los médicos estadounidenses se ha recuperado gracias al tratamiento de un equipo llegado de España. Las imágenes de Sofía en rehabilitación, dando sus primeros pasos, se emitieron en todo el país. El hecho de que unos médicos extranjeros hubieran diagnosticado y curado una enfermedad que los especialistas locales no pudieron ni identificar, generó un debate nacional. Un experto médico entrevistado en un programa de máxima audiencia, comentó: «Este caso es un shock para la comunidad médica estadounidense». La capacidad del equipo español para identificar una infección parasitaria extremadamente rara y aplicar el tratamiento adecuado es asombrosa. Su habilidad diagnóstica y su conocimiento son dignos de admiración. Las noticias se hicieron eco del suceso, y el asombro por el alto nivel de la medicina española se extendió por todo el país, convirtiéndose en un tema viral en las redes sociales. «Qué increíbles son los médicos españoles, han descubierto lo que las eminencias de aquí ignoraron, la sanidad española demuestra ser de las mejores del mundo». Entre los comentarios, también surgieron críticas al sistema estadounidense. ¿Por qué nuestros médicos no pudieron descubrirlo? ¿Qué le habría pasado a esa niña sin los españoles? Ante la avalancha de reacciones, el doctor Robert Harrison, el médico que se había opuesto al tratamiento, tuvo que ofrecer una rueda de prensa a regañadientes. «Nuestro diagnóstico fue erróneo», admitió. «Expreso mi respeto al equipo médico español». Sin embargo, en su voz se percibía un tono de amargura y humillación. En contraste, el doctor García, en una breve declaración, dijo simplemente: «Nosotros solo queríamos salvar a una paciente».
La medicina no es una competición, es un campo de colaboración y ayuda mutua. Sus palabras conmovieron a millones de personas y tuvieron un impacto profundo en la comunidad médica estadounidense. A raíz de este caso, muchas instituciones médicas en Estados Unidos comenzaron a interesarse por aprender las técnicas de diagnóstico y los métodos de tratamiento españoles. Mientras tanto, el equipo español que salvó a Sofía recibió mensajes de agradecimiento y elogio desde todos los rincones del mundo. Tras recibir el alta, Sofía continuó con su rehabilitación, recuperándose a un ritmo constante. Unos meses después, volvió al colegio, recuperando la normalidad y las risas compartidas con sus amigos. Un día, le dijo a su madre: «Mamá, de mayor quiero ser médico». Rachel la miró sorprendida. «Quiero ser como el equipo español que me salvó. Quiero ayudar a otras personas». En los ojos de Sofía brillaba una determinación inquebrantable. «Seguro que en el mundo hay muchas personas sufriendo como yo. Mi vida me la salvaron los médicos de España. Ahora quiero ser yo la que, como ellos, ayude a los demás. Esta vez, seré yo la esperanza de alguien». Al escucharla, Rachel sintió una calidez inmensa en su corazón. «Claro que sí, Sofía. Lo conseguirás». Como madre apoyaría el sueño de su hija con todo su ser. En la casa de los Miller, la medalla con la palabra «Esperanza», que le regaló el equipo español, sigue ocupando un lugar de honor. Para Sofía, es el recuerdo de su gratitud hacia sus salvadores y el símbolo de su nuevo futuro. Y así fue como el milagro obrado por la medicina española encendió una nueva luz en la vida de una niña. Desde aquel milagro han pasado más de 10 años. Sofía Miller, la niña cuya vida fue salvada por aquel equipo español, la misma a la que le dijeron que ya no había remedio, se recuperó por completo gracias a la fuerza de la medicina española y al apoyo incondicional de su familia. Desde entonces, Sofía vivió cada día como si fuera un regalo. «Me dieron una segunda oportunidad, y voy a usar esta vida para ayudar a los demás». Con esa determinación, a pesar de la fragilidad que aún arrastraba su cuerpo, estudió sin descanso. Aunque había superado la enfermedad, su constitución seguía siendo delicada. Se cansaba con facilidad, era propensa a los resfriados. Aún así nunca se rindió y con un esfuerzo titánico, consiguió ser admitida en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Tras un largo y arduo camino, Sofía se ha convertido en médico. Este caso demostró al mundo la excelencia de la medicina y los médicos de España. Aquel equipo, para salvar la vida de Sofía, actuó con una rapidez y una dedicación asombrosas, encontrando una enfermedad que otros habían ignorado y proporcionando el tratamiento preciso. Su actitud no solo reflejaba un conocimiento y una técnica superiores, sino también una profunda vocación de servicio y un calor humano que trasciende la profesión. Una de las fortalezas de la sanidad española es su espíritu de investigación exhaustiva, su perseverancia. Incluso ante enfermedades raras o complejas, nunca se rinden y continúan explorando todas las posibilidades. En este caso, el equipo español basó su diagnóstico en un profundo conocimiento de casos previos y en los datos de investigación más recientes, utilizando tecnología de vanguardia para confirmar la causa. Esa actitud de no rendirse hasta el final es, sin duda, una de las grandes virtudes de nuestra medicina. Además, los médicos españoles valoran enormemente el cuidado del alma, no solo de la técnica. Como el Dr. García regalando a Sofía una medalla de esperanza, nuestra medicina da una importancia capital al cuidado cercano y humano del paciente. No se trata solo de curar la enfermedad, sino de fortalecer la convicción del propio paciente de que puede recuperarse, creyendo que esa fe es una fuerza sanadora fundamental. Finalmente, la medicina española tiene un espíritu de contribución global. No solo trabajan para sus pacientes en España, sino que investigan y desarrollan constantemente mejores tratamientos para salvar a personas de todo el mundo. El fármaco desarrollado en España que salvó la vida de Sofía es un ejemplo de cómo nuestra tecnología médica se ha convertido en un pilar que sostiene la sanidad mundial. A través de este acontecimiento, la altísima capacidad técnica, el espíritu incansable y la calidez humana de los médicos españoles conmovieron el corazón de millones de personas.